A veure, jo presento l'acte i faig una presentació personal de l'Andy perquè ens coneixem fa uns quants anys, potser 30 o així, i l'Andy va ser assessor especial de la pel·lícula Tierra y Libertad amb el Ken Loach, perquè ell havia fet abans la seva tesi doctoral sobre el bloc obrer Camperol, que va ser la gran organització, una de les dues que van fundar el POU. Llavors, el Ken Loach li va demanar tota aquesta informació entorn a les organitzacions, els fets i el context de la guerra. Llavors ja ens coneixíem i el Ken Loach, els que coneixeu una mica la seva filmografia, sabeu que intenta que, si fos possible, que els protagonistes reals de les històries siguin els que facin la pel·lícula. Però clar, en aquest moment aquesta pel·lícula era difícil, els protagonistes reals, i llavors el Loach volia, en tot cas, que fossin la gent hereva o que s'identifiqués amb les parts. I llavors, amb la part dels anarquistes no va ser difícil, perquè llavors encara la CNT existeix encara i hi ha la CGT, que també venen de la mateixa matriu, i amb els comunistes era una mica més difícil trobar els estalinistes de llavors, o els comunistes de llavors que defensaven o que tenien en Stalin el líder indiscutible, però en aquell temps, l'Andy li va dir que li havia informat que allò més proper o que podia venir d'aquell PSUV de llavors, que era la gent del PCC en aquell moment, que encara eren prosoviètics. I ell llavors em va avisar a mi. Tots dos vam ser extras de la pel·lícula i ens van tirotejar des de grups contraris. Per sort no ens van matar i avui podem estar aquí presentant el llibre. De fet, ell va poder fer el Voluntarios por la Libertad, por la Revolución, que és aquesta història dels internacionalistes amb el POU, i que en el llibre, en tot cas, sí que hi ha tota una informació important i sòlida sobre les organitzacions. Bé, a banda d'això, sembla que quan has de fer alguna cosa, allò de que si naciste pa martillo del cielo te caen los clavos, en preparant aquesta activitat, resulta que a Barcelona, des de fa ja unes quantes setmanes, es fa al CCCB, hi ha l'exposició d'aquest senyor Francesc Tosquelles, que és un català nascut a Reus, psiquiatre i psicòleg, durant ja en els anys 30, ja amb tesis revolucionàries sobre la psiquiatria i la psicologia a Catalunya. Durant la guerra va estar servint com a metge i atenent tot el que feia falta, tot i que la seva especialitat era la salut mental. Va creuar la frontera a peu, com tants milers de persones, de catalanes i d'espanyols, etc., i d'espanyoles, i va anar a parar a França, va anar als camps de refugiats, i després va anar a parar a un hospital de psiquiatria, on també hi havia una direcció bastant avançada pel que feia al tractament de la salut mental, i amb el temps, després ell és considerat Tosquelles és considerat un revolucionari pel que fa al
l'estudi i la investigació de psicoanàlisi i de psiquiatria en general. A França és molt conegut i molt important, i aquí a Catalunya i a Espanya no el coneixia. Ell era militant del POM, llavors, no? I aquest dissabte a l'Ara llegint, l'Ignasi Aragay parla d'un economista alemany molt famós, Albert Hirschman, que va ser un dels que va dirigir la implantació del Plan Marshall a Europa, que ell en l'article diu que en 1936 va lluitar a Barcelona de la mà del POM. Tot i que la informació que té, que va recollir l'Andy, és que ell en realitat no va estar amb el POM, sinó que va estar amb la CNT. Però bueno, en tot cas, si non è vero, è ben trovato, i per qui no sàpiga, ara ja l'Andy ho descobrirà, però fins ara podíem dir que era també del POM. En fi, això, ja està, jo no m'allargo més. Ara deixo la paraula al Marcel Taló, president del Centre d'Estudis Històrics de Terrassa, que situarà una mica la presència del POM a Terrassa en els anys 30. En fi, procuraré ser breu per dos motius. El primer és que no és una xerrada sobre el POM a Terrassa, sinó és la presentació del llibre, i el segon és que tampoc hi ha gaire coses estudiades sobre el POM aquí a Terrassa, per tant, per molt que volgués, no podria fer una cosa gaire extensa. Se sent bé i així millor? No sé, jo no noto la diferència. En tot cas, gràcies al Jordi, als amics, a la Rassa, una vegada més per organitzar una presentació. Felicitar a l'Andy per aquest llibre extraordinari. Francament no l'he pogut llegir sencer, però allò que he pogut llegir, doncs, en fi, és un llibre farcit de detalls que jo desconeixia, per exemple, sobre l'assassinat d'Andreu Nin. Desfà una mica aquestes caricatures de si el POM era trotskista, ho explica amb bastant detall una relació peculiar. També aprofundeix una mica això que si el POM sempre s'ha associat a la revolució en comptes de fer la guerra, desfà una mica aquesta caricatura que en el fons acaba dibuixant una situació molt simplificada, en realitat era bastant més complexa, que es tractava de fer la guerra a la burgesia, si el feixisme és l'expressió de la burgesia, derrotant la burgesia, derrotant el feixisme. Per tant, no és allò, guerra i revolució no és de forma tan contradictòria com a vegades s'intenta plantejar. Dit això, bàsicament el llibre ja ho ha explicat també el Pep, tracta d'aquests 500 més o menys voluntaris internacionalistes que van lluitar a les files del POM, els diferències dels voluntaris que van a les files de la CNT o els brigadistes internacionals mobilitzats per la Internacional Comunista. I com que això ja és feina de l'Andy, jo faré la part més pròpiament terrassenca de què va aportar el POM realment aquí a Terrassa. La veritat és que és difícil, l'únic que jo conec que s'hagi fet és el llibre aquest, Intercors Planetaris, Pere Vigués i el grup d'allà baix, escrit pel Jan Brugueres, que fa relativament poc, diguéssim, abans de la pandèmia, 2020, però no gaire més enllà. I que malauradament no és una història del POM a Terrassa, sinó en tot cas és una història de les tesis estètiques d'alguns membres del POM a Terrassa. És a dir, quina aposta feien per quina concepció d'art s'havia de defensar en un context revolucionari. Per tant, no substitueix una història del POM, però sí que almenys dona alguns indicis que sens dubte han de sortir si mai ens proposem a fer una història del POM aquí a Terrassa. Alguna curiositat que explica aquest llibre, per exemple, és que el bloc obrer i camperol, una de les ànimes principals del POM, especialment aquí a Terrassa, aquí tots els militants del POM ja ho van ser també del bloc obrer i camperol, doncs es funda aquí a Terrassa, al carrer Sant Francesc, número 27, quan aleshores això era allà baix de Terrassa. Per això que el grup es coneix com el grup d'allà baix, perquè eren un grup de gent, autodidactes, proletaris, tots ells, no intel·lectuals, sinó que venien del món del treball, que reunien allà baix, a tocar del carrer Montcal, al carrer Francesc, i allà a partir d'unes petites reunions enceten tota una sèrie de debats que pretenen, amb més o menys encert, però sí que ho pretenen, connectar els debats intel·lectuals que hi ha a Terrassa amb els debats intel·lectuals que hi ha a Europa. I
i en particular a França. Molts dels membres del POUM han estat treballant durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera a França i allà s'amaguen d'uns discursos, d'uns debats, d'unes tesis i propostes estètiques que intentes transportar-les aquí. És així com un dels seus personatges més emblemàtics, diguéssim, que Vigués, si molts de vosaltres ja el coneixeu, desenvolupa tota una tesi sobre la història de la literatura catalana entre el marxista. Això té un cert mèrit. I explica bàsicament que els moments d'auge i apogeu de la cultura catalana coincideixen amb els moments d'auge de l'imperi català, diguéssim. Metge, Ramon Llull coincideixen amb els segles d'expansió de la corona catalana aragonesa, després hi ha tot un declivi i llavors acaba connectant de la mateixa manera que ho feia Treunin o Maurín, o també ja ho havia fet anys enrere, a principis del segle, el Gabriel Alomar, aquesta cosa de l'evolució literària de la literatura catalana en tres fases, de la mateixa manera que ens explicava l'evolució social en tres fases. Del catalanisme burgès, conservador de la Renaixença i dels jocs florals, el catalanisme, diguéssim, més de classe mitja, que representaria els intel·lectuals de la Segona República. Pere Vigués aposta per fer una literatura realista, revolucionària, al servei de la causa revolucionària, diguéssim. Diu que bàsicament s'ha d'escriure novel·les que el que facin és convertir la gent en revolucionari, no emocionar-los, no apel·lar, diguéssim, a una qüestió estètica més abstracta, sinó de dir, hem de fer novel·les perquè la gent comenci a organitzar-se en sindicats, a fer vagues i a fer la revolució. Val a dir que no és gaire èxit, vull dir, el grup del POUM serà un grup de gent molt mobilitzat, molt actiu, però molt reduït. És a dir, seran gent amb molta capacitat d'influència, jo crec, i podem discutir-ho més endavant, que són dels fan una lectura més exacta, més precisa del que està passant a Terrassa i al país després del 19 de juliol, però això no els serveix de massa tot. Saben que s'ha de fer un desplegament cultural, per això munta l'Institut Maurín a la Casa Alegre, però no els serveix de massa. Intenten muntar també el Front, que és un diari excel·lentíssim, pioner a l'època, tampoc els acaba de servir de massa. Són els que ja el 3 i el 10 d'agost, poc després del 19 de juliol, ja estan marcant línies doctrinàries sobre com organitzar les col·lectivitzacions, què s'ha de fer, com s'han d'intentar evitar els accessos o que la cosa no surti de mare. I tot i que són qui no tenen més capacitat, però sí, si més no, qui tenen un relat més concret o una estratègia més precisa sobre qui ha de controlar les col·lectivitzacions, tot i així no els servirà de res. Ja no per evitar la repressió franquista per als 40, sinó per evitar la pròpia repressió republicana a partir de l'any 37. Dit això, aquesta paradoxa poumista de la qual suposo que podríem parlar més temps i tindre algunes lliçons sobre que a vegades fer-ho tot bé no és suficient per sortir-te'n, en aquest cas no dic que ho fessin tampoc tot bé, però sí que tenien una mirada molt lúcida, molt precisa, molt exacta sobre què calia fer i tot i així no els hi va sortir per això i que això ja en parlarem després si de cas. A partir del 37, al maig del 37, el punt queda absolutament arraconat, sí que hi ha alguns intents de reconstruir alguna cèl·lula local, sobretot sabem que per exemple a l'agost del 37 hi ha la policia enganxa 25 militants del POUM reunint-se clandestinament i detén a la meitat i ja s'acaben pràcticament les notícies del POUM aquí a Terrassa, si més no com a nucli actiu i militant. Sí que hi ha gent que anirà a l'exili, que després tornaran i tindran també un recorregut particular, però això ja seria tema d'un altre. Fins aquí la meva part, que intentaria ser escuet, per tant li passo la paraula a l'Andy. De nou reitero les felicitacions i l'agraïment per aquest llibre i en fi, també a tots vosaltres per participar avui. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Pep i a Marcel i també a la Madarassa y los amics de les arts per organitzar aquesta. Además, como comentaba Marcel, en un sitio
donde el POM tenía bastante historia y bastante presencia. Antes de la guerra, el POM tenía casi 200 militantes en Terrassa y controló una federación sindical minoritaria comparada con la CNT, pero incluyó en sus unos 4.000 obreros. Y durante la primera guerra es poco conocido, pero el UGT de Terrassa está dirigido por elementos del POM. Entonces es un buen sitio para hablar del POM, porque tiene una visión muy específica de la historia del POM. Voy a empezar explicando por qué he escrito este libro. Como ha mencionado yo era el asesor histórico de la película Tierra de Libertad. Además, como ha mencionado los dos estamos en la película, así que debía haber traído la foto de Pep vestido de miliciano. Está muy bien, con un fusil, pero no la he traído. Entonces, a raíz de esto empecé, ya estamos hablando de hace 28 años, empecé mi interés por esta gente, estos voluntarios, y empecé a investigarles y poco a poco, durante los siguientes años, pero no era hasta que me jubilé hace 6 años que pude dedicar mi tiempo para realmente a escribir este libro. No ha sido un libro fácil a producir porque no hay ningún archivo central de esta gente, no hay información, muy poca información sobre muchos de ellos, y había que buscar la información en un sinfín de archivos muy diferentes, desde el Archivo Nacional de Cataluña, pasando por Salamanca, Águila, el Archivo del Ejército Español, por ejemplo, y sobre todo los archivos soviéticos, donde hay informes sobre mucha esta gente. Cuando hablamos de los voluntarios del POM, hay un par de cosas que siempre me gusta clarificar al principio. Uno sobre las brigadas internacionales. Como ya ha comentado, esta gente no formaron parte de las brigadas internacionales. Brigadas internacionales eran las unidades organizadas por el movimiento comunista internacional, en el cual están encuadrados la gran mayoría de los voluntarios extranjeros que hablaban, que luchaban por la República, con parte del Ejército Popular desde el principio. Pero por otro lado, había cientos de extranjeros que habían entrado ya en las milicias, que se movilizaron a principios de la guerra civil. Entre ellos, estos voluntarios que luchaban con el pueblo. La otra cuestión que hay que mencionar siempre es en relación con George Orwell y su libro Homenaje a Cataluña, porque mientras que no se sabe nada sobre la rama de esta gente, se sabe muchísimo sobre Orwell y se habla mucho de Orwell. Y el libro Homenaje a Cataluña, que habla de sus experiencias en el frente de Aragón, es probablemente el libro más leído sobre la guerra civil a nivel mundial. Tiene sus ventajas, interés, porque es un gran libro con una descripción biográfica de sus experiencias, pero también tiene ciertos inconvenientes, porque no es una historia de la guerra civil, y además Orwell no tenía pretensiones más que explicar su propia experiencia y lo que él aprendió políticamente de esta experiencia, que le marca mucho a Orwell para el resto de su vida. Pero él estaba en un parte del frente. Y entonces yo intento revitalizar esto en el libro, porque yo creo que hay muchísimo más para decir. Incluso me hubiera gustado llamar el libro los 499 personas que no se llaman George Orwell, por la influencia que tiene Orwell, que siempre es Orwell todo el tiempo, y bueno, no es su culpa, pero yo creo que hay muchísima más gente de la cual hay que hablar. La otra cosa a mencionar es el contexto. No puedo entrar en mucho detalle, pero es importante, como ha mencionado Pep y Marcel. Claro, esta historia de esos voluntarios durante el primer año de la guerra se desarrolló en el contexto de la lucha entre dos distintas
fracciones en la zona republicana sobre qué tipo de guerra era. Para los republicanos y para el Partido Comunista en este momento era una lucha en defensa de la democracia, la Segunda República contra el fascismo. Y este es el punto de vista que domina, es hegemónico casi en la historiografía. Y esto es muy comprensible por varias razones. Primero, después de 40 años de franquismo, es comprensible que la Segunda República parece como una época de esperanza, de democracia, de libertad, en comparación con la dictadura. Es incomprensible. Otra razón, las fuerzas revolucionarias no sobrevivieron en gran parte después de la guerra civil. Entonces, este es lo que hay, es la situación. Pero de todas maneras yo intento localizar, contextualizar la historia en cómo lo vieron los actores en este momento. Y la realidad es que la gran parte del movimiento obrero organizado en la época no tenía muchas esperanzas en la República y creía realmente que hacía falta una revolución social y creían que esta revolución social que empezó como respuesta a la huelga militar en julio 36, era necesario perseguir y llevar a su final, que la guerra y la revolución estaban entremezclados, y esto es a raíz del gran conflicto entre la parte revolucionaria, las fuerzas republicanas, básicamente la CNT y el PUM, y el resto de las fuerzas. Pero voy a centrarme obviamente en los voluntarios. Eran unos 500 personas más o menos. Yo he conseguido identificar 357 de ellos, de unas 28 nacionalidades diferentes. Sus motivaciones para luchar eran muy similares a las brigadas multinacionales, en sentido que eran gente con experiencia en el movimiento obrero, muchos de ellos eran militantes de pequeños partidos socialistas y comunistas. Y pensaron que aquí había la posibilidad de luchar finalmente contra el fascismo. La diferencia, claro, que esta minoría, estos 500 y otros cientos que están con la CNT, también pensaron que estaban luchando por la revolución, no solamente para detener el fascismo, pero acabar con el sistema que había creado el fascismo de entrada. Mucha de esta gente, al menos en el caso de Paul, ya estaban aquí en el Estado español antes de la guerra, eran refugiados antifascistas, sobre todo alemanes y italianos, y habían venido aquí para salvarse del fascismo en sus países, o eran residentes en Francia y pasaron por la frontera cuando empezó la guerra. Muchos de estos refugiados, también hay un dato interesante, sobre todo los alemanes eran judíos. Este es también un reflejo importante y yo destaco en el libro porque refleja el peso de gente de origen judío en el movimiento obrero, en el movimiento socialista y comunista de la época, y también obviamente su papel como víctimas del fascismo. Casi todos eran obreros, como ya ha comentado antes el PEP. Ese fue el caso también con las brigadas nacionales, aunque hay esta impresión, también por la presencia de gente como Orwell, que había muchos intelectuales, los intelectuales eran una minoría, una gran mayoría eran gente de extracción obrera. Y entre la gente del PUM había una cierta cantidad de veteranos de movimientos revolucionarios de los años 20, en el resto de Europa, en Italia, en Alemania, en otros países, y algunos casos veteranos de la Primera Guerra Mundial. Cuando empezó la sublevación, el 19 de julio, docenas de estos refugiados participaron en las luchas callejeras en Barcelona, al lado del PUM, al lado del CNT y otras organizaciones. Y concretamente sería un grupo de revolucionarios italianos encabezados por esta mujer que está en la foto, Virginia Jeffersini, que iban a tomar lo que entonces era el Hotel Falcón, que sería el punto de alojamiento de todos los voluntarios del PUM, que hoy en día es la Biblioteca Andreonin en la Rambla de Barcelona.
Este hotel perteneció a un fascista alemán, un italiano, y fue tomado por los italianos por esta razón de entrada. Gerasini era un trotskista. Aquí también creo que vale la pena mencionar, se repita esa saciedad que repume de trotskista constantemente en la prensa, la historia, no sé qué. Bueno, estrictamente no era así, tenían sus diferencias con los trotskistas. Y estos voluntarios eran un reflejo de todas esas divisiones y facciones que eran producto de la degeneración del movimiento comunista del 21. Había trotskistas y otras facciones disidentes. También había gente que perteneció a una serie de partidos, pequeños partidos socialistas de izquierdas que habían votado con los partidos socialistas en el contexto del fascismo, la crisis económica, etcétera, etcétera. Los extranjeros que lucharon con el PUM, que eran, como dije, unas 500, entre los 6 hasta 8.000 milicianos del PUM, básicamente en el Frente Aragón, formaron algunas unidades específicamente internacionales, la primera de las cuales es la Columna Internacional Lena, aquí hay una foto de ellos, que eran básicamente italianos y franceses. Tenían un papel importante en la milicia. La imagen que da Orwell, que yo intento corregir en mi libro, es que las milicias en general, en este punto, sobre todo, eran ineficaces, ineptos, etc., y que no pasó nada en el frente. No es cierto, ni mucho menos. Había choques muy violentos, en los cuales destacaron estos milicianos con todas las limitaciones que tenían, falta de entrenamiento militar, sobre todo falta de armas. Pero desde septiembre 36 hasta junio 37 estarán involucrados en toda una serie de choques bastante duras. No se puede comparar con el Frente de Madrid, que era mucho más importante, pero tampoco es el caso que no pasó nada. Y estos extranjeros y sus unidades estaban en la primera línea, no solamente la columna internacional, pero sobre todo después de los finales de 36 el batallón de choque, que fue formado básicamente por alemanes y austriacos y holandeses, que sería realmente la unidad más eficaz y más utilizada de los militares. Yo voy para ilustrar un poco cómo eran esta gente, voy a hablar sobre tres de los 367 que he dedicado, por lo que representa. Primero, Margrethe Zimbal, una joven alemana que vino a Madrid en el año 33 con 17 años, escapando de su familia. Su padre era un nazi y ella escapó de la familia, dejó a Alemania y vino aquí con unos amigos y vivía en la calle cantando canciones folclóricas alemanas, pero curiosamente contemporáneo, esta imagen. Margrethe era muy representativa por su juventud y por su valor. En el año 36 mudó a Sitges, donde se afilió a los jóvenes del PUM, la Juventud Comunista Ibérica, y se fue fue a Mallorca en agosto de 36 como parte del intento de los republicanos de reconquistar Mallorca, que estuvo en manos de los fascistas. Murió a su lado su compañero en Bresla. Ella participó en los combates y al volver vivía al frente de Aragón, donde también combatía. En esta foto en el centro es una foto conocida de Agustí Centelles, de unos milicianos encima del monte Aragón, que fue conquistado por los milicianos delante de Huesca, al oeste de Huesca. La persona en el centro es Zimbal. Aunque poca gente lo sabe, pero es ella. En esta época, cuando ella está, esta foto fue tomada a principios de octubre de 36, se introdujo en las milicias la militarización.
intento de convertir los militares en un ejército más regular. El PUM no puso la militarización, aunque muchos libros de historia dicen que sí, pero no están en favor de un ejército centralizado, disciplinado, pero sí están en favor de un ejército que defendió la revolución. Esta fue la gran diferencia, no que estaba en contra de la militarización en sí misma. Pero uno de los efectos de la militarización iba a significar la retirada de las mujeres del frente. Había una pequeña minoría de mujeres que luchaban, la mayoría de mujeres que fueron al frente no lucharon, pero algunas sí, incluyendo el Zimbabue. Y el 22 de octubre, Margaret se cayó muerto intentando rescatar a un compañero herido en la tierra de nadie durante una ofensiva fallida contra Huesca. Y en la foto de la derecha, a la izquierda, vemos su entierro. Ahí hay un dato interesante, este es de la vanguardia de la época, por el entierro de una enfermera, que ya siendo mujer, formalmente solamente pudo estar en el frente siendo la enfermera, pero la verdad es que compartía. Su entierro era un gran acontecimiento, no solamente por lo que para quien Margaret Zimbabwe sea todo un símbolo, un martirio, un mártir, pero por todo el movimiento, toda la civilización republicana de la época, había un gran desfile en su entierro que explica el papel de la época. Otra persona que yo creo que vale la pena mencionar por su excepcionalidad, también mujer, es la Mica Echeverri. Mica Echeverri sería el jefe de una compañía de milicianos del PUM en el frente de Madrid, aunque la gran mayoría de la milicia del PUM estaba en el frente de Aragón, sobre todo alrededor de Huesca, tenían unas fuerzas pequeñas en Madrid. Y Echeverri, una argentina que había participado en el movimiento revolucionario desde los años 20 en varios partidos comunistas, después en varios grupos disidentes, llegó aquí con su compañero Hipólito, que se ve en la foto a la derecha, de antes de la guerra. Hipólito sería el primer jefe de las milicias del PUM y iba a morir después de unos días en el frente de Guadalajara. Y Mica iba a convertirse en el jefe de la compañía en el frente de Madrid después. Este es un hecho muy poco normal en la situación. Había muy pocas mujeres que eran oficiales y mucho menos combatientes, sobre todo con la militarización. Ella sería parte, sería oficial, incluso después de la represión del PUM, sería como parte del Estado Mayor del 70 Brigada Mixta de Cipriano Mena de la CNT de Madrid. Y es todo un ejemplo interesante de esta participación y este tipo de personaje que viene a aprovechar. La tercera persona que voy a mencionar, también por su singularidad, es el Hans Reuter. Reuter no era, en contraste con Echeverri, por ejemplo, no era un revolucionario. Había sido, él era de una familia militar alemán, pero era parte, de joven, había entrado en un tipo de colegio de cadetes del ejército alemán. Pero su familia era antinazi. Su padre fue asesinado por los nazis. Él desertó el ejército alemán y pasó a la legión extranjera francesa y después llegó aquí en el Estado español, concretamente Sabadell, antes de la guerra, donde se casó con una catalana y a principios de la guerra se fue al frente. Reuter se convertiría en el jefe del batallón de choque, que mencioné antes, en el cual ingresaron casi todos los extranjeros, sobre todo los alemanes. El PUM estaba convencido que los alemanes eran más disciplinados que nadie, los mejores luchadores, y algo de verdad tenían sencillamente porque por ser refugiados antifascistas tenían poco para perder. Y es cierto que el batallón de choque mostró mucha eficacia y valor. Y he puesto aquí una ilustración de uno de los sitios. Este está en Huesca, esta es una foto de ahora mismo. Son los montículos al oeste de Huesca, conocido en la época como la loma del manicomio, porque está cerca de lo que era en aquel entonces el manicomio de Huesca.
utilizando el lenguaje de la época. Y fue el sitio donde fue un gran asalto a la batalla de choque en marzo del 37, murieron docenas de ellos, etcétera, etcétera, el cual Reuter era el jefe y además participó a la cabeza de sus tropas. Hay muchas más cosas que puede decir de Reuter, pero la cosa más interesante es que después de la disolución de las fuerzas de PUM, él fue oficial de la República Popular y después de la guerra está confinado en un campo de concentración francesa en Norte de África, donde con la liberación de Norte de África pasó a formar parte de la famosa compañía La 9. La 9 era una compañía de republicanos españoles en las columnas de las fuerzas libres francesas, que iba a participar en la invasión de Europa en el año 1944. No solamente esto, cuando entraron las fuerzas aliadas en París en agosto del 44, es la 9 que se pone delante a propósito por su fama de grandes guerreros para la entrada de las columnas francesas en la capital de Francia. Y el primer semioluga, y este tipo de cabras que es aquí a la izquierda, el primer semioluga que llega a Place d'Albia, que es un momento que se habla mucho en la historia, ¿no? Que la primera está llena de republicanos españoles y lleva ahí el hundimiento de París, que significa la caída de París en manos de los aliados y la derrota de los nazis. Quien es el mando de este semioluga es el Reuter, conocido entonces como el nombre de Juanito, pero es la misma persona. Hay otro detalle aquí que también refleja otras cosas más siniestras de la historia de esta gente, que en medio he puesto parte del informe de los servicios de seguridad del Partido Comunista Alemán, donde acusa a Reuter de ser un agente del Gestapo y muy terrorista. Estas acusaciones serían absolutamente virtuales. Todos los alemanes que luchaban con el PUM sería acusado de ser agente del Gestapo, no solamente Reuter. Y en casi todos los casos no llego más allá de esto, porque no había nada de verdad en la acusación, pero es muy representativo de lo que pasó. Como es sabido, el PUM, después de los hechos de mayo, cuando había choques en las calles de Barcelona entre los defensores de la revolución y los defensores del orden republicano, fue suprimido, fue reprimido y liberalizado, y sus militantes o sus dirigentes sobre todo encarcelados. Esto iba a tener obviamente un efecto muy dramático en los voluntarios extranjeros. Para entender esta represión hay dos elementos importantes. Uno, lo que representa los hechos de mayo, la represión del PUM, etc. Y también la campaña contra los sectores más radicales de la CNT, era una vieja lucha entre los sectores más radicales del movimiento obrero y el Estado republicano de antes de la guerra. Y esta lucha no terminó con el comienzo de la guerra, seguía vigente. Pero por otro lado había otro elemento totalmente nuevo, que era la influencia del estalinismo, la influencia de lo que estaba pasando en la Unión Soviética, que en ese mismo tiempo se habían empezado las purgas y la destrucción de todos los cuadros dirigentes bolcheviques de la revolución y cientos de miles de ciudadanos soviéticos inocentes acusados de ser agentes del fascismo, de Hitler, etcétera, etcétera. Según cifras soviéticas, en mediados de 37 y mediados de 38, casi 700.000 personas fueron ejecutados en la Unión Soviética. Entonces no se puede entender lo que pasa con el PUM ni las acusaciones contra el PUM sin entender este contexto. Cuando se suprimió el PUM en junio del 37, parte de los voluntarios, sobre todo los que vinieron de países democráticos, si pudieron pasar la frontera para evitar ser detenidos.
Otros, de todas maneras, pudieron ingresarse sin problemas en el ejército popular. La represión no era igual, no era eficaz en ese sentido. Incluso docenas de ellos pasaron a las brigadas internacionales, algunos de ellos llegaron a ser oficiales, como explico en el libro. Hasta 100 de ellos fueron detenidos y encarcelados generalmente en las checas, las cárceles privadas que llevaron los distintos organismos de contraespionaje, generalmente en manos de comunistas extranjeros y miembros de varios servicios de seguridad de los partidos comunistas extranjeros y de la NKVD, servicios secretos soviéticos. Como hemos visto, en el caso de Reiter, que era brevemente detenido, pero después fue dejado en libertad, fueron acusados todos de ser agentes de Alemania, de Italia, de imperialismo británico, lo que sea. Y la manera que les expulsaron, yo detallo en el libro en base de la información que encontré en los archivos soviéticos, era coger estos casos, estos individuos, y poner sus detalles, sus informes en carpetas con gente que realmente eran agentes fascistas, pero no tenían nada que ver con el PUM. Pero poniendo los papeles en la misma carpeta, ya era un caso X, Y, Z, todo junto, aunque no tenía ninguna relación entre sí. Este método también se combinó con la idea prevalente en la época del hecho de ser críticos con el Frente Popular, tenían que ser fascistas. No había ninguna posibilidad de una crítica del Frente Popular que no era la crítica de los fascistas. Entonces, esta fue la cuestión constante de acusar al PUI a ser, primero, ser infiltrados por fascistas y después de ser una organización fascista. Desafortunadamente, hoy en día ya vemos otra vez una cierta repetición de estas ideas. Ciertos historiadores muy respetables, muy merecidamente respetados, escriben que el PUM sí estaba infiltrado. Y que estos agentes fascistas y esos infiltrados tenían alguna influencia en la religión. No hay la más mínima indicación que esto es cierto, tampoco se explica cómo hubiera pasado esto en un partido dirigido por gente, la gran parte del cual habían sido militantes muy conocidos antes de la guerra, pero nada se explica. Es un paralelismo exacto con lo que las acusaciones contra los viejos bolcheviques que fueron acusados de haber sido agentes del imperialismo antes de la Revolución Rusa. Pero también hay ejemplos muy llamativos que se repiten en la historia de hoy de acusaciones contra las milicias completamente, y sobre todo las milicias del PUM, una de las cuales, que se oye bastante, que jugaron al fútbol en la tierra de nadie con los fascistas. Esto se puede encontrar en libros contemporáneos. Claro, este mito, que tiene su origen en una comunista británica que trabajaba por el Ministerio de Información de la República, William Bates, la gente tampoco lo que es sorprendente que nadie cuestiona cómo hubiera sido esto. Además, la acusación contra el PUM, que incluso el propaganda stalinista dijeron que el PUM jugaba al fútbol cada semana con los fascistas en el frente de Aragón, pero también en otras fuentes, alguna de la CNT también jugaba al fútbol y los milicianos de izquierda republicana, había toda una liga de fútbol en la cual no participó, los únicos que no participaron fueron la gente del sur. Obviamente es una tontería, solamente reflexionar sobre varias cosas. En este momento, a principios de la guerra, caer en manos del enemigo significaba la muerte. Ejecutaron a los milicianos, sin más. No solamente eso, pero al lado fascista, a principio de la guerra, en la frente de Aragón, sobre todo en la frente de Huesca, había reclutas catalanes haciendo el servicio militar en filas del ejército fascista que pasaron, cuando pudieron, obviamente, al lado del pueblo. Cuando este pasó, los mandos del ejército fascista hicieron fusilar a sus compañeros en las trincheras para no haber denunciado a sus amigos de haber pasado.
En este ambiente, la posibilidad de que están jugando fútbol es poco probable. Pero más serio aún, y esto casi saben casi todos los libros de historia, aquí yo trato el tema, era que los hechos de mayo se abanderaron cientos o miles de tropas milicianas al frente para venir a Barcelona para luchar en los hechos de mayo, que tampoco es cierto. Bueno, las consecuencias de esta represión y estas terribles facciones no quedó en mucho, porque no era posible llevar a cabo el mismo proceso de Moscú en Barcelona, sencillamente porque, por un lado, había una campaña internacional importante en solidaridad con el PUN después del asesinato de Andrei Nin en junio de 1937, y por otro lado, a pesar de las intenciones de los estalinistas, sobre todo los estalinistas extranjeros, el sistema jurídico republicano seguía en pie. Entonces, sin pruebas era imposible condenar a nadie. Entonces, la mayoría de gente fueron expulsados del territorio republicano a Francia, en lugar de ser reprimidos en alguna manera. Algunos desaparecieron y unos pocos acabaron asesinados. Antes de seguir, porque quería mencionarlo, porque esto es tan bestial. Aquí a la izquierda se ve, este es un dibujo, de igual hay muchos en los archivos soviéticos, probablemente hecho por los servicios de seguridad del Partido Comunista Alemán, donde muestra el PUN como centro del gran complot fascista. Hay todo ahí, está la conexión con Franco, con el Gestapo, con la CNT, los brigadas internacionales, donde infiltran, etcétera, etcétera. Esto es una cosa impresionante, digno del libro de 1984 de George Orwell. Pero es un ejemplo, hay bastantes de estos dibujos gráficos para mostrar cómo el PUN era el centro de un gran complot fascista. Después de la guerra civil, lo que iba a pasar a estos extranjeros era lo mismo que pasó a los voluntarios de los brigadas internacionales, comunistas, iban a sufrir exactamente lo mismo de las personas que rehusaron ser la gente de fascistas. Pasaron, acabaron en los campos de concentración, primero los campos franceses, después fueron los italianos, sobre todo, fueron expulsados hacia Italia, donde se acabaron en las cárceles fascistas de Italia, y en algunos casos de alemanes, sobre todo los judíos, acabarían en los campos de exterminio. Pero también lucharon en la resistencia y lucharon en los efectos aliados. Después de la guerra, es muy difícil para esta gente recuperar su papel político, porque la mayoría de sus pequeñas organizaciones no seguían en pie, desaparecen, no hay un ambiente muy favorable al socialismo revolucionario. Dominaba en Europa el Partido Comunista, sobre todo los partidos socialdemócratas. Pero algunos seguían su activismo político, su actividad como escritores, en algunos casos, pues algunas imágenes ahí. Solamente voy a mencionar a una persona en este diapositiva que me parece muy curioso, dado la historia de esta gente, que es el Bovenas, que era el comandante del contingente británico de las milicias del POM, del Independent Labour Party, el Partido Laborista Independiente, que era una organización afín al POM. Después de la guerra, él acabó en el Partido Laborista y era diputado laborista por muchísimos años, casi 30 años. Después de su muerte, ya en los años 90, fue acusado por el jefe de la KGB de Londres, que había pasado a los servicios secretos británicos, y pues fue acusado de ser un agente de la KGB, que Bandejas había sido un agente de la KGB. Este es una pequeña historia, lo cito al final del libro, porque es como todo lo contrario de que pasó con los demás. Edwards fue acusado, básicamente, de tener algo que ver con los soviéticos, porque escribió un pequeño libro, un periodista, denunciando la CIA y la infiltración de la CIA en el movimiento obrero británico, incluso el movimiento laborista, y por eso fue tachado de ser un soviético. Y eso es un poco
al revés de lo que pasó en los años 30. Cada persona que era crítica de la Unión Soviética era un fascista. Y en los años de la Guerra Fría, cualquier persona que fue crítico del imperialismo americano era un agente de los soviéticos. Y es bien curioso que ellos acabaría así. Bueno, yo no voy a hablar más, hay muchísimas cosas que se puede hablar de esta gente. Como veis, el libro tiene 7 extensiones. Pero para terminar, yo lo que intentaba es rescatar a esta gente del olvido, un rincón del olvido en la historia del movimiento obrero español e internacional y intentar dar un poco de vida a la explicación sobre esta gente. La gran mayoría de los voluntarios que yo dije al principio estaban en las brigadas internacionales. En las brigadas internacionales, correctamente y merecidamente, han sido muy estudiados y muy elogiados por su papel de héroes, porque eran héroes, pero han sido olvidados en minoría. Y yo, por primera vez, he intentado, espero que haya conseguido dar un poco de explicación de su experiencia. Para terminar, voy a terminar con una cita de un poema escrito por John Comfort en principios de septiembre en el frente de Huesca. Comfort en este momento tenía 20 años, era un joven comunista, era el Partido Comunista Británico y por casualidad se acabó en la milicia del POM. Era un personaje conocido en el Partido Comunista, en un cuadro de los jóvenes comunistas, pero él se fue así espontáneamente como muchos a España, conoció a un periodista austriaco, Hans Buchenau, fue al frente con él y se encontró con el PUM y decidió entrar a formar parte del PUM. En este poema, considerados uno de los mejores poemas de la guerra civil, escrito dije a principios de septiembre, Luna llena en Tías, antes del salto al Huesca, eran muy optimistas. Él lo que escribe, y yo creo que refleja también el sentido y el ambiente de los voluntarios. Cuando Comfort, obviamente, cuando habla del comunismo, como todos sus compañeros, en los filas del PUM, el comunismo es la liberación humana, es alternativa al sistema capitalista de la época, claramente, ¿no? Pero lo que es interesante también, yo creo que el poema refleja las dudas que Comfort tuvo sobre que solamente es una guerra contra el fascismo, que era mucho más que solamente una guerra contra el fascismo. Y esta es solamente una pequeña parte del poema. Más, los hechos son terribles. En España no habrá victoria para nuestra lucha hasta que los trabajadores del mundo entero estén a nuestra lado, en los llanos de Huesca, juran que nuestras muertes no lucharon en vano, y la bandera roja en triunfo enarbolen por el comunismo y por la libertad. L'Andy ha complert bastant bé el seu temps. Va demanar ell que li passessin nota. Llavors, podeu parlar, podeu preguntar, opinar, sense cap problema. Jo, si de cas, prenc nota i ja està. Dues coses. Primer, quan parla de l'encarnissament com el POM, en principi també era per la força real que tenia i el POM en aquells moments, el 37, i a més la col·laboració per part de la Generalitat i dels polítics de llavors de posar-se quasi a l'ordre del PSUV per fer el que van fer. La CNT no van poder perquè en aquells moments tenia una força bastant potent a Barcelona, però tot i així els fets del 37 marquen que la lluita conjunta entre el POM i la CNT va evitar també que fos encara més, que hi haguessin molta més gent de la que va caure al seu moment. Això per un costat. I per un altre costat, el tema del que comentava el company d'aquí de Terrassa. Sí que hi ha molta cosa del POM d'aquí de Terrassa
i a diferència del que es diu, que era molt obrerista, que Terrassa el va entendre, és molta força en el sector de l'administració i a més amb estudis molt potents sobre el tema de les col·lectivitzacions. Van fer la trobada nacional de tot Ibèria amb estudis de maquinària i amb altres allò, i aquí va vindre des d'Andreu Nin, en Maurín, van estar pràcticament tots els dirigents del POM participant, o sigui que era una força vibrant en aquells moments. El que passa és que a partir del 37 havien estat incloses dintre de l'OCT els va perseguir, o sigui, els va expulsar i els va denunciar, i llavors alguns van quedar com independents i els altres van passar a la CNT. Però que molta de la gent que aquí a Terrassa, que és caigut en mans, se'n va anar al front, que va ser la manera de salvar la vida. Només fer aquestes dues puntualitzacions. Em referia que no hi ha res fet o estudiat o escrit, ja ho dic, no volia... Sí, hi ha documents, Bueno, sí, o almenys que jo sàpiga l'únic que hi havia o això. També posant en context, també justament aquí en concret, als Amics de les Arts, la gent del POM, Josep Marimón, va arribar a ser president de l'entitat i aquí hi havia una aposta, diguéssim, per una reflexió, però això dic, el títol del llibre aquest intel·lectuals proletaris precisament vol fer referència que són gent que ve del món del treball, però tampoc del treball manual, diguéssim, de treball més d'administració, càrrecs mitjos o professionals més o menys especialitzats, i gent que sí que tenien un recorregut intel·lectual i una potència intel·lectual, jo crec que és notable i que s'ha de... Eduard Vallvé va ser concejal d'Economia a l'Ajuntament de Terrassa i un membre del POM molt actiu a nivell de Catalunya. Però això també és una cosa que, per exemple, a mi em sorprenia que Pere Vigués, una de les primeres decisions que pren com a delegat del Comitè Local de les Antifeixistes és dimitir per anar-se una divisió al front. És a dir, que hi ha una consciència que en el fons la política depèn molt més del combat ideològic que es pugui fer a través de la premsa que no pas de la relació de forces en aquell moment concret i tot plegat. També hi havia un socors internacional, potser em podries parlar, Andy, el socors internacional no roig, sinó del POM, justament aquí davant és on estava el de Terrassa, que hi havia un altre, però recordo a la premsa les crides que es fan a les famílies, sobretot que enviïn mantes i enviïn llibres també, és a dir, que la gent que està al front necessiten seguir llegint i seguir-se formant. Jo crec que vist en això de perspectiva té molt de mèrit, que s'enfatitzi la formació intel·lectual de la gent que està al front de terra. Bueno, mi libro, El Comunismo, Revolución y Movimiento Obrero, los orígenes del POM, hablo bastante de Terrassa porque después de Lleida, Terrassa es el sitio donde el bloque obrero y Camperol, que es la organización mayoritaria del POM, tenía más fuerza. Como ha dicho Marcel, tiene una fuerza intelectual y es una fuerza, por eso el título del libro de Vigués es muy sugestivo, porque eran intelectuales proletarios, porque en la época, y no solamente el POM, en el movimiento obrero en general había mucha educación, autoeducación, utilizada por los propios obreros en los Ateneos, etc. Y un gran interés para educarse, sobre todo entre los militantes, la gente con más conciencia política. Y probablemente en este POM era lo más, el bloc, los más avanzados en esto. Y como ha dicho el compañero, en Terrassa, el sindicato más importante del POM era el sindicato de técnicos y empleados, el cual Pere Vigués ha sido ser presidente, que era básicamente el sindicato de los técnicos, de los empleados de lo que hoy en día es el cuello blanco. Pero también tenía influencia en el movimiento del sindicalismo textil, en la federación local del FUSA, de Federación Obrera Unificación Unidad Sindical, que era la Federación Sindical del POM, tenían dos grandes sindicatos textiles. No eran tan grandes como la CNT, pero tenían una cierta fuerza, tenían miles de afiliados. Entonces, aquí en Terrassa tenía fuerza, y como ha comentado Marcel, como en toda Cataluña, muchos de los jóvenes fueron al frente, que era un problema por el POM, porque tantos de sus jóvenes fueron al frente, no tenía gente en la retaguardia con experiencia política
Y uno de estos jóvenes que fue al frente era Amadeo Cajue. Amadeo Cajue era un dirigente del sindicato textil controlado por PUM de Brasa, un personaje muy conocido, muy popular, y un verdadero dirigente obrero joven. Y Cajue sería como uno de los comandantes de las milicias del PUM y de la 29 División, cuando fue creado convertido en una división del Ejército Popular en la primavera de 37. Cajue iba a participar como jefe del 129 Brigada Mixta en el asalto de la Loma de las Mártires durante la ofensiva de julio 37. Yo lo podría haber mencionado antes. Es el otro evento muy poco conocido. En el junio de 37 hay un intento muy serio para tomar Huesca. Se traen 20.000 tropas y 2 brigadas internacionales del centro, armados, muy bien armados, para saltar las líneas por detrás de Huesca. El Huesca está más o menos cercado, menos una carretera que va hacia el este. Durante esta ofensiva, de los únicos casi el único momento que llegan a las primeras casas de Huesca es en los últimos días de la ofensiva, cuando hay un ataque por parte de las fuerzas del PUM, de la 29 División, contra lo que se llama aquí el Decisión número 1, donde lo asaltaron cientos de milicianos del PUM y controlaron la Loma por 3 días. Y durante esto iba a morir el Cajue, a veces sus tropas. Y después hay un funeral aquí en Terrassa. Al mismo tiempo, el mismo día que tomaron esta Loma, el PUM fue suprimido por una organización fascista en literalmente cientos de sus milicianos están muriendo allí en el frente de Huesca, entre ellos el Cajue. Hay un dicho que el día de que lo trajeron a Tarrasa para el entierro había la orden de detención contra él, o sea, curiosamente. Y también se había dicho que si la muerte era extraña, y hay cartas explicando el suceso, y de extraña no, murió en combate y habían compañeros de Tarrasa al lado. Concretamente, ese primer momento que asaltaron la Loma, cuando están bombardeados por la aviación fascista, por toda la artillería de Huesca, porque han fracasado los demás ataques, Cajue sale de la trinchera con algunos de sus oficiales para animar a las tropas que están ahí machacados en las trincheras que habían capturadas. Y es cuando él sale de ahí para animar a las tropas que caen. Alguna paraula més? Joan, no tens que dir? No, jo m'ho he passat molt bé, però aquest debat hauria d'haver estat 40 anys abans. No, hi ha un fet que és que no ens van passar el relleu del PUM a Terrassa i a la Xarxa. No sé si hi havia, si estava en algun lloc, Com ja notava amb les llogueres. O sigui, jo mai vaig venir, no n'hi havia des de les Arts, no sé si aquí n'hi havia, però això en general és un problema que ens va passar a la generació dels anys 60-70. No teníem, a part dels iaios del PSUC, que eren la seva història, no teníem referents. A no ser que fossis de la TNT, que són els que van continuar la tradició. Però jo del PUM, sincerament, no vaig conèixer ningú. jo el que més crec, sospito que hi ha tant, diguéssim, de malestar, rancor, reteig contra els comunistes que després acaben esdevenint la força hegemònica del l'antifranquisme, no única, no exclusiva, però sí, diguéssim, dels actors centrals i tot plegat. I a mi crec de certa tensió que alguns sí que l'element del POM que sobreviuen, diguéssim, als 40 anys de dictadura, després acabaran a l'òrbita del PSC. No seran no només del POM, també hi ha gent que ha estat al foc o
de ser un salt sorprenent, no? De dir, el Maragall, guitarres al Garan, el Royes, gent que passa de voler fer la revolució al Montseny a les files del PSC. I jo em temo que hi ha potser una certa tradició política, ja no dic militants revolucionaris, el context general ha canviat, tot plegat, i fa que és una determinada cultura política que es perd. És un dels grans èxits del franquisme, és carregar-se tota una tradició política a Catalunya, arreu de l'Estat, que llavors fa que ell no el pugui revitalitzar perquè tot allò que més o menys representaven ara ja està aniquilat per un temps de dictadura. El que emergeixen és, per exemple, una cosa tan estranya a Catalunya com el socialisme marxista, com el PSOE, que fins a la dictadura pràcticament no existeix. És que no hi ha. El marxisme a Catalunya, aquí potser 7 milions, és una cosa molt residual, molt residual. I, en fi, ja és un altre debat, o figur que no em demanen, però per mi té molt a veure amb aquesta ruptura d'una certa cultura política que transcendeix les organitzacions, però que els efectes dels 60 no són les coses. Aquesta herència, diguéssim, que era una mica condicionada Jo volia comentar sobre aquests brigadistes, aquests voluntaris, en relació a la joventut, no? No sé si és la seva joventut, no sé si és una llegenda o és així. Llavors, traslladats a l'època, quan feia les diapositives que passaves, un 20 anys, el poema, l'altre, el 17, aquest, doncs és realment persones que tenien una forta convicció política o era una aventura entre cometes, perquè clar, una aventura anar-se'n al front i tot el que això suposava era complicat, vull dir, era molt arriscat. Fins a quin punt? I després, com que també hi havia que eren refugiats, no sé fins on arribaria, doncs també això de dir, com que soc refugiat i no sé fundar-la, doncs me'n vaig al front. Bueno, en general, en los años 30 y 20, bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial, la juventud participó muchísimo en la política. Sobre todo en los años 30 hay una radicalización en la política por los extremos, y las organizaciones juveniles eran muy importantes. Y la gente entraron en las organizaciones con 15, 16 años. Yo he conocido en los años 80 bastantes viejos militantes del POM, que había sido en los años 30, y casi todos habían entrado con muy pocos años. Entonces, por un lado, es cierto, había radicalización, participación de la juventud, que era muy combativa, porque unas razones por que aguanta parte de la milicia del POM, concretamente en septiembre de 36, cuando están rodeados casi por los fascistas en el frente de Huesca, que explico en el libro, es porque muchos de ellos ya llevaban años militando y participando en luchas callejeras contra los fascistas y contra la policía, etc. Y esto les habían dado una cierta organización y disciplina. Y entre los refugiados es el mismo, eran un poco más mayores. Pero lo que llama la atención, por ejemplo, es la juventud de los que mueren. Yo tengo detalles de unas docenas que murieron, y entre los que mueren están los más jóvenes. El Comfort, después de escribir este poema, volvió a Gran Bretaña y iba a volver con los primeros grupos de las brigadas internacionales y murió el día después de su cumpleaños, de 21 años, en cerca de Jaén, en Andalucía, con las brigadas internacionales. Otra gente, había otros que en el libro
Y es un reflejo, yo creo, de la politización. Por supuesto, por otro lado, esta politización, esta situación de guerra, revolución, creó un ambiente en cual mucha gente quizás en otra situación no hubiera participado en nada, es dinámica, sobre todo ir al frente. Es típico de la juventud cuando tú dices, ¿no?, que sienten bravos y no tienen miedo de nada y van al frente y acaban más que una para la mano. Es bastante típico. ¿Quién está en la primera línea tirando lo que sea a la policía? Por ejemplo, gente joven. Claro, en parte, claro, hay un aspecto de la vida, ¿no? Pero también la radicalización real. Hay casos, yo cito un par de hermanos alemanes, por ejemplo, que eran muy jóvenes, que luchaban, porque obviamente no tenían idea de dónde estaban. Por casualidad, una sobrina de ellos ha escrito un tipo de novela sobre ellos. Entonces, es curioso. Y estos, pero eran judíos en este caso, que habían marchado de Alemania por antisemitismo. No eran personas politizadas. Cuando empieza la guerra, otra gente judía más politizada les persuadieron a ir a la frontera para luchar, llegar a Pulkov, y ahí en Pulkov los reclutan por Pulkov. No tenía idea que, por ejemplo. Entonces, claro, había de todo en esto, es lógico. Pero yo creo que sí, había muchos jóvenes muy politizados, y esto se nota en la historia del movimiento obrero aquí, en los países, la cantidad de gente joven. El PUM, una de las razones, no es la única razón, el PUM nunca tenía mucho, bueno, el bloco obrero de Camp Rock, que realmente la gran mayoría del PUM en Cataluña era del bloco obrero de Camp Rock, nunca tenía mucha fuerza electoral. En parte por el voto útil, porque la gente votaba por la izquierda republicana, incluso los anarquistas, muchos anarquistas también, pero también porque eran tan jóvenes, y en la República solamente la gente con 23 años pudieron votar. Entonces, en la militancia, la gran parte tenían menos de 23 años. Y los que tienen 20, los dirigentes, los comités centrales, el comité ejecutivo, tenían 30. Andrea Onin tenía 44 años, que fue considerado un viejo. Entonces, es un mundo, claro, muy diferente de hoy en día, ¿no? Pero fue la realidad. Y solamente un detalle, ¿no?, para clarificar. El PUM, como otras organizaciones similares, desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. No hay un espacio político entre el stalinismo y la socialdemocracia. Existieron como pequeños grupos. El PUM seguía existiendo como tal hasta el año 80, pero no hubiese conocido ninguno porque eran poquísimos, porque ya no... Viejos sí existieron, pues yo he conocido ya incluso Pedro Miguel, pero no activos como tal. El PUM era un pequeño grupo intentado reconstruido en el Estado español y fracasó y desapareció de todo en 1980. Otra parte de viejos militantes que no habían militado en PUM por 25 años, optaron para entrar como un colectivo del PUM en el PSC. Cuando el PSC se formó, lo sabéis mejor que yo, ¿no?, con esta imagen de ser un partido bastante de izquierdas, no como hoy en día. Entonces, fue una conferencia de distintos corrientes, incluyendo este grupo de PUM. Es un partido socialista de izquierdas, ¿sabes qué? Claro, esta gente habían dejado ser revolucionarios, se entiende, se puede hablar de si tienen razón o no tienen razón, pero es comprensible. Entonces, claro, hay una idea del sur, después de todo lo que había pasado por el sur. Entonces, los que querían hacer algo políticamente, con la caída del franquismo, no sé qué, fueron en Cataluña el PSC. Pero mientras tanto sí existió. Pero era muy si no solo. No eran tres, pues quizás no había nadie que era ser un poco. Yo sí conocí. Maurín en el año 71 desde Nueva York escribió una carta aconsejando participar en el movimiento cercano al PSC socialistas. Maurín en el año 71 desde Nueva York mandó una carta pidiendo pues la integración al movimiento socialista. Ese es porque Maurín había mucho socialdemócrata. Sí, no, porque... Sí.
interessat i morament. Pues us convidem a comprar el llibre, cal ànims per llegir-lo perquè efectivament Molt bé, però està molt interessant.